Desesperado, un millonario arruinado salió de su propia empresa sin rumbo. Después de ser traicionado y expulsado, con la mente en shock, tropezó con su propio paso y chocó bruscamente con un niño de la calle, que no apartó la mirada. «Tío, sé cómo salvar tu empresa». Él se paralizó, impactado por lo que escuchó. Suscríbete a nuestro canal para no perder más historias emocionantes como esta. Y deja tu me gusta en el vídeo para seguir viendo. El sol de la mañana se filtraba por los ventanales de la Torre Montero, el rascacielos que dominaba el skyline de Barcelona. Desde su despacho en la planta 30, Enrique Montero contemplaba el Mediterráneo con la satisfacción de quien ha construido un imperio con sus propias manos. A sus 52 años, era el presidente de Montero Inversiones, un conglomerado que había crecido exponencialmente bajo su liderazgo durante los últimos 20 años. El intercomunicador de su escritorio sonó con insistencia. «Señor Montero, la junta directiva le espera en la sala de reuniones», anunció su secretaria con un tono que a Enrique le pareció extrañamente tenso. «Gracias, Isabel. Voy enseguida». Mientras ajustaba su corbata de seda italiana frente al espejo de su despacho, Enrique no podía imaginar que aquel día cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Tomó su maletín de cuero y se dirigió hacia la sala de reuniones con paso firme, saludando a los empleados que se cruzaban en su camino. Al abrir las puertas de la sala de juntas, percibió inmediatamente que algo no encajaba. Los rostros serios de los miembros del consejo, la ausencia de los habituales cafés y pastas, y sobre todo, la presencia de dos personas que no deberían estar allí, un notario y el abogado de la compañía. «Buenos días a todos», saludó Enrique, intentando mantener la compostura. ¿A qué se debe esta reunión extraordinaria? Miguel Sánchez, quien había sido su mano derecha durante 8 años, se levantó con un informe entre las manos. Sus ojos, que tantas veces habían mostrado lealtad, ahora reflejaban una fría determinación. «Enrique, el Consejo ha convocado esta reunión para abordar la situación financiera crítica de la empresa», comenzó Miguel con voz estudiadamente profesional. «Hemos descubierto irregularidades graves en la gestión y evidencia de decisiones que han llevado a Montero Inversiones al borde de la insolvencia». Enrique sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿De qué demonios estás hablando, Miguel?». Carmen Núñez, directora financiera, intervino entonces, proyectando en la pantalla gráficos y balances manipulados que mostraban pérdidas catastróficas. «Los números no mienten, Enrique. La empresa ha perdido un 40% de su valor en los últimos 6 meses. Las inversiones en el sector tecnológico han sido un desastre y los accionistas están abandonando el barco». Enrique no daba crédito a lo que estaba escuchando. Aquellos datos no coincidían en absoluto con los informes que había revisado la semana anterior. Intentó acceder a su tablet para mostrar los verdaderos números, pero descubrió que su acceso al sistema había sido bloqueado. «Esto es absurdo. Esos datos están manipulados y todos lo sabéis», protestó, mirando uno a los presentes. «Por votación unánime del Consejo», continuó Miguel, ignorando su protesta, «y de acuerdo con los estatutos de la empresa, se ha decidido tu cese inmediato como presidente ejecutivo de Montero Inversiones». El notario se acercó con un documento que requería su firma. Enrique lo rechazó con un manotazo. «No voy a firmar nada. Esto es un golpe corporativo y vais a arrepentiros». «Ya está hecho, Enrique», respondió Miguel con una sonrisa apenas disimulada. «Tus acciones han sido congeladas temporalmente pendientes de investigación. Tienes 1 hora para recoger tus efectos personales y abandonar el edificio». 2 guardias de seguridad aparecieron en la puerta. Una humillación final para quien había construido aquel imperio desde cero. Mientras recogía las fotografías de su despacho, Enrique juró que descubriría la verdad detrás de aquella conspiración. Lo que no sabía era que la ayuda vendría del lugar más inesperado y que aquella caída sería el comienzo de una batalla que pondría a prueba no solo su inteligencia, sino también su alma.
La lluvia caía implacable sobre Barcelona, mientras Enrique deambulaba sin rumbo por el Paseo de Gracia. 3 días habían pasado desde su expulsión de Montero Inversiones, y cada hora que transcurría profundizaba su sensación de desamparo. Su teléfono había quedado silencioso. Antiguos aliados y supuestos amigos se habían esfumado como la niebla matinal. Empapado y con el alma rota, se refugió bajo la marquesina de un café. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un desconocido. Barba incipiente, ojos enrojecidos y la corbata floja, vestigio de su vida anterior. Con los escasos euros que llevaba en el bolsillo, entró al establecimiento y pidió un café. Para un hombre que ha perdido un imperio, parece sorprendentemente tranquilo, dijo una voz juvenil a sus espaldas. Enrique se giró sobresaltado. Frente a él, un muchacho de unos 14 años, de ojos vivaces y pelo revuelto, lo observaba con curiosidad. Vestía ropa desgastada y llevaba una mochila raída, pero su mirada transmitía una inteligencia que contradecía su apariencia. ¿Te conozco, chico?, preguntó Enrique, intrigado por la familiaridad con que le hablaba. Me llamo Diego, y sé quién es usted, señor Montero. Le he visto muchas veces entrar a su edificio, respondió el muchacho, sentándose frente a él sin esperar invitación. También he visto cosas que podrían interesarle. Enrique sonrió con amargura. No creo que puedas ayudarme, chaval. Mi situación está más allá de cualquier solución. Diego sacó un teléfono móvil viejo y desgastado. ¿Qué me diría si le contase que sé cómo Miguel Sánchez y Carmen Núñez han estado desviando dinero de su empresa durante meses? El corazón de Enrique dio un vuelco. ¿Cómo sabes eso? Vivo en las calles, señor Montero. Soy invisible para gente como ellos. Duermo a veces en el callejón junto a su edificio corporativo. Las paredes de la sala de reuniones de la planta baja tienen rejillas de ventilación que dan al exterior. Escucho conversaciones. Veo cosas. Diego le mostró grabaciones de audio en su teléfono. Aunque fragmentadas, las voces de Miguel y Carmen discutiendo sobre transferencias a una entidad llamada Solimar Capital eran inconfundibles. ¿Por qué me muestras esto? ¿Qué ganas tú?, preguntó Enrique, repentinamente cauteloso. Los ojos del muchacho se llenaron de una determinación impropia de su edad. Mi madre trabajaba para usted en la sección de limpieza. Elena Martínez. La despidieron hace 7 meses cuando intentó reportar documentos sospechosos que encontró en la oficina de Carmen Núñez. El nombre resonó en la memoria de Enrique. Recordaba vagamente haber firmado su despido por supuesta negligencia, basándose únicamente en el informe que le había presentado Recursos Humanos. Miguel Sánchez la acusó de robar para que nadie creyera lo que ella había descubierto, continuó Diego. Desde entonces, no ha podido encontrar trabajo. Enfermó gravemente y no podemos pagar el tratamiento. Necesitamos su ayuda y usted necesita la nuestra. Por primera vez en 3 días, una chispa de esperanza se encendió en el interior de Enrique. Quizás esta era la oportunidad que necesitaba para recuperar lo que le habían arrebatado. ¿Dónde está tu madre ahora?, preguntó, incorporándose como si un resorte invisible lo impulsara. En nuestro apartamento en el Raval. No puede salir de la cama. Enrique dejó un billete sobre la mesa y se levantó con decisión. Llévame con ella. Mientras seguía al muchacho por las callejuelas empapadas de Barcelona, Enrique sentía cómo renacía en su interior algo que creía perdido. Un propósito. El destino había puesto en su camino a este improbable aliado, y juntos quizás podrían desentrañar la verdad detrás de la conspiración. Lo que no sabía era que el modesto apartamento hacia el que se dirigían guardaba no solo a una aliada invaluable, sino también una pieza clave del rompecabezas que debía resolver para recuperar lo que era suyo por derecho. El apartamento de Elena Martínez era pequeño pero inmaculado, reflejo de la dignidad de quien se niega a ser derrotada por las circunstancias. En una habitación apenas iluminada por la luz que se filtraba entre las cortinas,
Enrique encontró a una mujer demacrada, pero con una mirada que destellaba inteligencia y determinación. «Señor Montero», dijo Elena, incorporándose con dificultad. «Nunca pensé que lo vería en mi casa». «Llámame Enrique, por favor. Las circunstancias han cambiado para todos», respondió él, sentándose junto a su cama. «Tu hijo me ha contado tu historia. Creo que te debo una disculpa y mucho más». Durante las siguientes horas, Elena le relató cómo había descubierto documentos que vinculaban a Miguel Sánchez y Carmen Núñez con transferencias irregulares. Cuando intentó reportarlo a Recursos Humanos, fue rápidamente silenciada con acusaciones falsas de robo. «El problema es que no tengo pruebas concretas», concluyó Elena. «Solo fragmentos de conversaciones que Diego ha grabado y mis propias observaciones». Enrique reflexionó un momento. «Necesitamos acceder a los servidores de la empresa. Allí debe estar todo el rastro financiero». «Imposible», respondió Elena. «Habrán cambiado todas las contraseñas y los protocolos de seguridad». Un silencio pensativo invadió la habitación hasta que Diego, que había permanecido escuchando desde el umbral, intervino. «Quizás no necesitemos entrar directamente. Conozco a alguien que podría ayudarnos». El contacto de Diego resultó ser Adrián, un joven programador que había sido rechazado en un proceso de selección para Montero Inversiones. Motivado por el rencor y la promesa de una recompensa futura, accedió a ayudarles con la fase técnica de su investigación. En un apartamento lleno de ordenadores en el barrio de Gracia, los cuatro conformaron un improbable equipo de investigación. Adrián consiguió introducir un troyano en el sistema a través de un correo electrónico dirigido a un empleado del departamento de contabilidad. Con acceso limitado pero suficiente, comenzaron a rastrear las transacciones sospechosas. «Aquí está», exclamó Adrián una noche, después de casi una semana de búsqueda intensiva. Transferencias periódicas a Solimar Capital, una empresa registrada en las Islas Caimán. Elena, quien a pesar de su debilidad física, aportaba un agudo sentido de análisis financiero, identificó el patrón. Están desviando aproximadamente un 15% de cada contrato importante hacia esta empresa fantasma. Las piezas empezaban a encajar, pero el rompecabezas resultó ser más complejo de lo esperado. A través de documentos digitales, descubrieron que Solimar Capital estaba vinculada a una red más amplia de empresas, todas conectadas en última instancia a Rafael Villar, un prominente constructor con influencia política en Cataluña. «Villar», murmuró Enrique, recordando súbitamente. «Rechacé un proyecto conjunto con él hace 2 años, porque sus términos me parecieron éticamente cuestionables. Y ahora está usando a Miguel y Carmen para tomar el control de tu empresa», concluyó Elena. «Probablemente sea el verdadero cerebro detrás de tu derrocamiento». La investigación también reveló que Carmen Núñez mantenía una cuenta bancaria en Suiza donde se habían depositado sumas considerables que coincidían con las fechas de las transferencias a Solimar Capital. «Tenemos información, pero no pruebas legalmente admisibles», señaló Enrique frustrado. «Necesitamos algo concreto que podamos presentar a las autoridades». La oportunidad llegó inesperadamente cuando Diego, quien seguía vigilando el edificio de Montero Inversiones, informó que se celebraría una reunión extraordinaria con la presencia de Rafael Villar. «Es arriesgado, pero podríamos intentar grabar esa reunión», sugirió Elena, cuya salud había mejorado notablemente al tener un propósito que la motivaba. El plan era audaz. Diego, aprovechando su aspecto inofensivo, colocaría un dispositivo de grabación cerca de la sala de juntas, mientras Adrián interferiría temporalmente con el sistema de seguridad. Mientras se preparaban para ejecutar esta peligrosa maniobra, Enrique comprendió que estaba arriesgando no solo su futuro, sino también el de estas personas que habían depositado su confianza en él. El peso de esa responsabilidad le hizo prometer silenciosamente que, si conseguía recuperar su empresa,
la transformaría en algo mejor de lo que había sido. La operación para obtener pruebas concretas era tan arriesgada como necesaria. Diego, con la naturalidad de quien ha aprendido a ser invisible, logró infiltrarse en el edificio corporativo durante las horas de limpieza. Con precisión milimétrica, colocó el dispositivo de grabación en una maceta estratégicamente ubicada junto a la sala de juntas, mientras Adrián manipulaba remotamente las cámaras de seguridad para crear un bucle de 10 minutos. Al día siguiente, la reunión entre Villar, Miguel y Carmen comenzó puntualmente. Desde el apartamento de Elena, el equipo escuchaba con tensión creciente. «Los accionistas empiezan a hacer preguntas incómodas, Rafael», se oyó decir a Miguel. «No podremos mantener esta fachada mucho tiempo». La voz grave de Villar resonó con autoridad. «Tranquilízate. En 2 semanas, cuando completemos la fusión con mi constructora, nadie cuestionará nada. La desaparición de esos 15 millones quedará sepultada bajo la reestructuración. ¿Y si Montero consigue pruebas? No ha dejado de moverse», intervino Carmen con evidente nerviosismo. «Montero está acabado», sentenció Villar. «Y si intenta algo, siempre podemos recurrir a soluciones más definitivas». La amenaza implícita heló la sangre de Enrique. Ahora no solo luchaba por su empresa, sino posiblemente por su vida. Con las grabaciones en su poder, Enrique contactó discretamente con Marta Vidal, una fiscal anticorrupción con quien había colaborado años atrás en proyectos de responsabilidad social empresarial. Tras escuchar las grabaciones y revisar la documentación recopilada, Marta accedió a iniciar una investigación oficial. «Esto es oro puro, Enrique», confirmó la fiscal. «Pero necesito 2 días para organizar los allanamientos simultáneos. Hasta entonces, extremad las precauciones». Aquellas 48 horas fueron las más largas en la vida de Enrique. El apartamento de Elena se convirtió en un búnker donde nadie entraba ni salía. La tensión era palpable, pero también lo era la camaradería que había surgido entre aquellos improbables aliados. La mañana del tercer día, Enrique recibió la llamada que esperaba. La operación policial había sido un éxito. Miguel Sánchez y Rafael Villar fueron detenidos en la sede de Montero Inversiones, mientras Carmen Núñez, sorprendida intentando huir del país, fue interceptada en el aeropuerto de El Prat. Los registros en las oficinas y domicilios de los implicados sacaron a la luz documentación que confirmaba el esquema de desvío de fondos y la conspiración para derrocar a Enrique. Las acciones de Montero Inversiones, congeladas temporalmente por orden judicial, serían devueltas a su legítimo dueño una vez concluidos los trámites legales. Una semana después, Enrique regresó a su despacho escoltado por abogados y oficiales judiciales. El personal lo recibió con miradas de asombro y respeto renovado. Isabel, su fiel secretaria que había permanecido en la empresa desconociendo la conspiración, lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Bienvenido a casa, señor Montero». Pero el Enrique que regresaba no era el mismo que había salido humillado semanas atrás. La experiencia lo había transformado profundamente, sacudiéndolo de su torre de marfil y conectándolo con una realidad que había ignorado durante años. Su primera acción oficial fue contratar a Elena Martínez como nueva directora de auditoría interna, creando un departamento con autonomía total para supervisar todas las operaciones financieras. Adrián se unió al equipo técnico con la misión de reforzar los sistemas de seguridad informática. Y para Diego, Enrique tenía planes especiales. Tras consultar con servicios sociales y abogados, inició los trámites para convertirse en su tutor legal. Mientras tanto, lo inscribió en una de las mejores escuelas de Barcelona, con una beca completa. «No me debes nada», le dijo Diego, cuando Enrique le comunicó sus intenciones. «Hicimos lo correcto. Eso es todo». «Te equivocas», respondió Enrique con emoción contenida. «Te debo la lección más valiosa de mi vida. Me mostraste que el verdadero éxito no está en construir imperios,
sino en el impacto que causamos en la vida de los demás. En los meses siguientes, Montero Inversiones experimentó una transformación radical. Enrique creó la Fundación Nuevo Comienzo, destinando el 10% de los beneficios anuales a programas para jóvenes en situación de calle. El primer centro de acogida se inauguró precisamente en El Raval, el barrio donde había encontrado a sus salvadores. Las cicatrices de la traición nunca desaparecerían completamente, pero ahora formaban parte de una historia de caída y redención que había humanizado a Enrique Montero. El imperio que había recuperado ya no era un fin en sí mismo, sino un medio para construir un legado que trascendiera lo material. Una tarde, contemplando Barcelona desde su despacho, con Diego haciendo deberes en la mesa de reuniones y Elena revisando informes a su lado, Enrique comprendió que había perdido una empresa para ganar una familia, y ese, sin duda, era el mejor negocio que había hecho en su vida.